Buenas a todos, estamos con una nueva entrevista de Viri Viri. Bienvenida Josefina Bolis, Muchas gracias. candidata a concejala por la Ciudad de La Plata de Fuerza Patria. Antes de arrancar, José, voy a meter un chivito que es denle like, suscríbanse, activen la campanita, Ujú. comenten, porque si no me caga pedo el muchacho que me olvido siempre. Eh, Yendo ahora un poco a las preguntas, me gustaría más que pregunta, es que te presentes brevemente al electorado que no te conoce. Bueno, yo soy una militante de la universidad pública, gratuita y de calidad. Me formé en la Universidad Nacional de La Plata, soy docente universitaria, dirijo una carrera de comunicación pública y política en la Facultad de Periodismo. Actualmente también ejerzo como prosecretaria de medios de la universidad, que es el área donde está el canal, la radio y la editorial de la universidad, es decir, los medios públicos universitarios. También estuve 8 años como becaria doctoral y postdoctoral de CONICET, así que también he trabajado mucho dentro de la universidad en vinculación con los organismos de ciencia y tecnología por lo que es la producción de conocimiento soberano, ¿no? Y lo remarco así porque sabemos que hoy está en un estado crítico, tanto la universidad con el desfinanciamiento y con el congelamiento de los salarios docentes, como la ciencia, que se le han retirado todas las políticas de fomento y de incentivo a la producción de conocimientos que resuelvan las necesidades de nuestra ciudad, de nuestra región y de nuestra nación, ¿no? Y también milito territorialmente en un barrio del sur de la ciudad de La Plata que se llama Parque Sicardi, que es un barrio emergente que creció muchísimo, sobre todo a partir de las políticas del Procrear de Cristina, que fueron la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia para muchas familias jóvenes que encontraron en los suelos urbanizables accesibles, digamos, hacia el sur de la ciudad, una posibilidad para construir, también con muchos problemas, ¿no? Un Estado que en ese momento que no acompañó ese desarrollo urbano, por lo cual fue muy desordenado, y hay muchas deudas históricas en torno a servicios públicos, conectividad, tarifas accesibles de los servicios públicos, entre otras cosas. Bueno, ahora sí, José, preguntarte cómo estás viendo la gestión actualmente de la ciudad. Bueno, la gestión de la ciudad es para destacar lo que se está haciendo, porque se está haciendo a contramarcha, ¿no? A contrapelo de lo que son las políticas a nivel nacional. En principio nosotros entendemos que no es posible pensar una ciudad sin patria, ¿no? Si nosotros tenemos una situación en la cual hay un ajuste generalizado que además recae con más fuerza sobre jubilados, sobre discapacitados, sobre la salud pública, ¿no? Sobre los trabajadores en general, que hasta se están teniendo las familias que endeudar en la compra de alimentos básicos, ¿no? En la satisfacción de las necesidades primarias. Esto lo sabemos porque hay muchos datos sobre cómo casi un 50% de las familias están usando tarjeta de crédito en el supermercado. Bueno, dentro de esta situación, en donde la producción nacional tampoco se está incentivando, ¿no? El modelo productivo en general está en retroceso frente al modelo de especulación financiera. Por supuesto que todas estas medidas que tienen que ver con un Estado nacional, que abre las fronteras de una forma ilimitada, ¿no? Esta liberación que en realidad desprotege lo que es producción nacional, impacta en la ciudadanía platense. Entonces, en este contexto, por supuesto que es muy valorable que se haya comenzado a ordenar una ciudad que estaba directamente entregada al negocio inmobiliario, ¿no? Había más que libertad, era libertinaje, ¿no? No había control moral ni ético en torno a los límites que tienen que tener las empresas para urbanizar, por supuesto, en una ciudad que necesita que las políticas de ordenamiento urbano sean pensadas en línea con la gestión ambiental, ¿no? Una ciudad donde tuvimos una catástrofe como la inundación, una ciudad en la cual el riesgo hídrico está siempre presente, ¿no? Porque estamos sobre un humedal, y se estafó muchísimas familias que construyeron sobre terrenos inundables, solamente por dejar que el mercado regule todo, ¿no? Esta mano invisible del mercado. Entonces, dentro de este desorden, hay que valorar que haya una gestión que hace 2 años, menos de 2 años, haya empezado a construir estrategias integrales de ordenamiento urbano que se ven hoy a lo largo y a lo ancho de la ciudad, ¿no? Cualquiera que recorra la ciudad se encuentra con obras, se encuentra además que se está invirtiendo en las escuelas,
que se está invirtiendo en seguridad, que se está invirtiendo en espacios públicos seguros y accesibles y que además tengan promoción de la cultura, ¿no? La cantidad de eventos que se hicieron en estos últimos meses en las plazas principales. O sea, volvió La Plata a ser un lugar de encuentro para las familias que vienen a espectáculos de rock o a espectáculos de folclore, y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Ciudades que sean disfrutables y ciudades que además estén pensadas para ese bien común y para reducir las desigualdades, ¿no? Hay una desigualdad histórica en La Plata que es centro-periferia, que eso hay que trabajarlo desde afuera hacia adentro, ¿no? Tratando de reducir la desigualdad. Bueno, José, a mí particularmente lo que me llama mucho la atención, y más yendo capaz a lo que fueron las listas, a lo que te trae ahora como candidata, es cómo se diferenció la ciudad en contraposición a otras ciudades, si querés más de conurbano o bonaerense, que es la capacidad de contener a todos los espacios, todas las tribus del peronismo. ¿Qué apreciación tenés vos en este caso de lo que se generó? Lo que sobredetermina toda la situación política electoral es que tenemos a la principal dirigente de la oposición, presidenta del Partido Justicialista Nacional, presa, proscripta de una forma totalmente ilegal y legítima, con una causa que es un mamarracho, con un poder judicial que, entramado con el poder económico y con el poder político y el poder mediático, además, que hizo una condena previa, ¿no? La criminalizó antes de que la justicia investigara y actuara, la sacan de la cancha electoral, o sea, proscriben no solamente una posibilidad de representación, que además ya estaba anunciada porque ya se había lanzado como candidata por la tercera, sino que la posibilidad de que esas mayorías de la oposición tengan esa representación. Entonces es una proscripción que también vulnera los derechos cívicos y electorales de la ciudadanía. Lo tenemos que entender así porque esa proscripción también va de la mano de una persecución a militantes políticas, ¿no? Sabemos que estuvieron personas como Eva Mieri, como Alesia, encerradas, detenidas en un penal de máxima seguridad por una causa que no llega a ser ni siquiera una contravención, ¿no? Entonces es importante saber que esa situación predetermina todo lo que está sucediendo electoralmente, porque tenemos una democracia vulnerada, porque tenemos dirigencias que están siendo amenazadas por este poder que algunos le dicen lawfare, ¿no? Que es la guerra jurídica, cuando no pueden con la política, cuando no ganan con los votos, entonces elimino la opción electoral por otros medios, ¿no? ¿Se acuerdan también de la tapa esa paradigmática de la bala que no salió y el fallo que sí saldrá, ¿no? Díganme si eso no es hostigamiento, si no es amenaza, si no es además un poder misógino machista que estuvo actuando por mucho tiempo sobre la figura de Cristina, que busca cancelarla simbólicamente, ¿no? Que no hable, que no salga al balcón, que no baile. Bueno, todo ese poder, por supuesto que es una contradicción principal para el peronismo. Esa situación y también el nivel de ajuste y de entrega a largo plazo de la soberanía que está significando el nuevo endeudamiento con el FMI, que impone condiciones, ¿no? Que nos dice ahora en la última revisión, le dice a Milei que tiene que fijarse en los programas sociales, ¿no? Puso el ojo sobre la AUH, sobre la asignación universal por hijo, sobre las pensiones por discapacidad. Le está diciendo, el condicionamiento nuevo del FMI es que no tienen que ser más universales, sino que tienen que ser selectivos, que tienen que ver los criterios y controlar los criterios de asignación de esas pensiones y asignaciones. Entonces, las fuerzas del norte en realidad son las que están predeterminando la situación socioeconómica nacional. Dentro de eso, el peronismo necesita mantenerse unido, por supuesto con la coherencia de que tenemos que consolidar en estas elecciones que son legislativas, y esto es importante saberlo también, tenerlo en cuenta, porque las elecciones legislativas muchas veces, como son de medio término en un periodo de un mandato del Ejecutivo, lo que son un mensaje para el Poder Ejecutivo, un mensaje que utiliza la ciudadanía para decirle hasta acá, listo, ¿no? O dale, seguí, también le puede decir eso. Entonces, lo que es importante votar este 7 de septiembre es si le estamos dando vía libre para que profundice este plan de ajuste o si fortaleciendo a la oposición en el Congreso podemos hacer lo que está pasando ahora, en paralelo a que estamos teniendo esta entrevista, que es ver si podemos
desarmar los vetos para mejorar la situación a los jubilados, la situación a los discapacitados, la situación de las universidades públicas. Digo, eso es lo que está en juego. Y en ese sentido, la unidad siempre es un método, pero es un método estratégico en función de un proyecto. Yo creo que ahí todos los sectores que integran las listas, que por suerte somos diversos, por suerte somos heterogéneos, todos tenemos como horizonte innegable la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Eso es innegociable, y la libertad de Cristina. Yo creo que desde ahí está buenísimo que podamos unificar trayectorias distintas, ¿no? Que algunos vengamos de la universidad, otros vengan del movimiento obrero, otros vengan del movimiento estudiantil, que es muy importante en la ciudad de La Plata. Estamos en una ciudad que tiene un 10% de población universitaria, ¿no? Una de cada 10 personas que te cruzaste en la calle es un estudiante universitario, ¿no? Son 100.000. Entonces, es importante que logremos listas que estén, que contengan toda esa variedad de temas estratégicos que tenemos que trabajar tanto en el Consejo como en la legislatura bonaerense. Me interesó mucho que dijiste necesidad de ir unidos en términos de que también puertas para adentro, y creo que dentro del peronismo se dio mucho la discusión de la unidad hasta que sangre, la unidad hasta que duela, ese concepto. ¿Vos crees que el peronismo necesariamente, ya sea para enfrentar a Milei en octubre y para mantener las gestiones que tiene en septiembre, era necesaria esa unidad? Mira, la unidad, de vuelta, no es un horizonte, la unidad es un método de construcción política, de articulación. Sí, pero yo más que nada porque hay sectores que en su momento discutieron, o sea, voy a decir, Ofelia Grabois, siempre pongo el mismo ejemplo, pusieron en duda esta idea de unidad, porque estamos todos peleados, hablaron de esas ideas. ¿Qué pensás vos de acuerdo a eso? Yo creo que todos esos conflictos son parte del hacer político. O sea, el conflicto, la discusión, el debate, es la forma de transformar la realidad. Si no, mantenemos el orden como está. Entonces, me parece natural y hasta auspicioso que las distintas agrupaciones, organizaciones que forman parte de un movimiento tan grande como es el peronismo tengan esos debates. Esos debates, por supuesto, que tienen que ver con qué priorizamos, cómo es la forma más eficiente de llegar hacia tal lugar. Entonces, ese conflicto es productivo. Sí, esa idea de que cuando el peronismo se pelea se reproduce. Sí, pero no solamente eso, porque nosotros acá también venimos la victoria del intendente Alac fue luego de un proceso de paso de primarias abiertas con 5 listas, ¿no? Entonces, hay distintas formas, instrumentos democráticos como para sintetizar el conflicto. No hay uno solo. Este año estamos condicionados porque no hay paso y porque además hay un desdoblamiento electoral que nos permite discutir los temas locales, pero que son inescindibles de los temas nacionales. Entonces, cuando vamos a plebiscitar la gestión local o provincial, bueno, la gente está preocupada por el precio de los alimentos y por otras cosas. Entonces, más allá de que tenemos nuevos sistemas, nuevos métodos, bueno, la boleta única que vamos a tener que utilizar en octubre también demanda una nueva formación ciudadana al respecto y cambia la lógica de partidos. Yo creo que siempre es valorable que no nos prestemos a la fragmentación política, porque la fragmentación política hace que se pierdan las identidades colectivas y se pierdan los legados. Digo, algo que tiene tanta historia como el peronismo, que está por cumplir 80 años en la Argentina, creo que tenemos una doctrina, creo que tenemos un proyecto muy claro en cada uno de los sectores y que también tenemos que ser receptivos a las nuevas demandas, ¿no? Porque hay muchas transformaciones, por ejemplo, te digo, en la realidad del mercado laboral. Ahora tenemos la misma cantidad de trabajadores registrados que no registrados o precarizados, ¿no? Entonces, el peronismo tiene que escuchar y lo que la sociedad hoy estaba pidiendo es no se peleen entre ustedes y junten fuerzas para ponerle un límite a Milei. Y en eso yo creo que hubo mucha generosidad de parte de todos los espacios y que se logró esta unidad que es estratégica y que por supuesto se tiene que seguir reforzando de cara a 2027. Me dejaste el pie perfecto para la siguiente pregunta, que es ¿qué tiene que volver a hacer el peronismo para enamorar? Para atraer a los quienes están descontentos, quienes en algún momento votaron a Cristina o al peronismo y que se terminaron yendo. Mira, el peronismo lo que tiene que hacer es, en principio, escuchar, en principio, caminar. Digo, ahora los momentos electorales también a veces son excusas para volver a hablar con el que estaba enojado, con el que quizás sintió que no se lo interpretó bien en su necesidad.
y también para planificar. Y para planificar nosotros necesitamos tener imaginación, ¿no? Hay una cuestión que es, nosotros tenemos una certeza programática que es con esto que te dije, o sea, queremos una ciudad que sea más justa, más inclusiva, ciencia soberana, universidades públicas, ¿no? Que tengan el financiamiento necesario para que puedan igualar oportunidades. Sabemos cuál es el programa, tenemos una certeza programática, pero al mismo tiempo necesitamos tener una imaginación como para ver cómo producimos en conjunto, por ejemplo, con la universidad pública, que está todo el tiempo pensando cómo dar respuesta a las demandas sociales. Podemos potenciarnos, que sean las universidades consultoras privilegiadas del Estado, como se decía en un momento, y que podamos potenciar en nuevas respuestas, ¿no? Y ahí nosotros creo que las elecciones son también una herramienta, un dispositivo como para volver a charlar, a recorrer y a ir construyendo esas estrategias. Y después, hay algunas cosas que yo entiendo que tienen que ver con transformaciones a nivel global, que nos están impactando, que tienen que ver con nuevas problemáticas de las juventudes, por ejemplo, ¿no? De salud mental, consumos problemáticos, las apuestas online. Hay muchos problemas que son nuevos y que el peronismo, por más de ser un movimiento histórico, tiene que construir un abordaje sobre, con un principio inquebrantable que es que no podemos nunca ignorar la injusticia. O sea, el peronismo, donde hay una injusticia, hay que construir igualdad, ¿no? Dentro de ese principio hay nuevos campos y nuevos desafíos. ¿Te gustó la lista de octubre? De que salió hace poquito, que viste que... yo lo llevo siempre al submundo Twitter, que también es muy nicho, pero fue linda la discusión que se dio, ¿te gustó? A mí me hubiese gustado que pudiese estar Cristina. La lista lleva, si se quiere, la marca de esa proscripción. Por supuesto que no es ideal las condiciones en las que estamos construyendo. Sí creo que nosotros tenemos que apostar por la democracia, ¿no? Que el peronismo estuvo 18 años proscripto con Perón, que el peronismo nunca claudicó en la defensa de la democracia. Somos los que hemos resistido muchas veces a la dictadura más feroz, los movimientos emancipatorios, las madres, las abuelas, tenemos toda esa herencia que no podemos dejar de sostener como bandera. Ese legado más que herencia, ¿no? Ese legado, y yo creo que no podemos corrernos de la democracia porque le dejamos más lugar al autoritarismo. Pero esto que tenemos hoy no es una democracia. Esto que tenemos hoy es un avance del poder concentrado que está reconcentrando la riqueza y que además está vulnerando los derechos, está cortando por lo más fino, ¿no? Está siendo fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Entonces, ahí yo creo que esta unidad y esta lista es estratégica y que por supuesto no es la que hubiésemos deseado porque tenemos estas ausencias que nos duelen, pero que sí es una forma de empezar a juntar fuerzas y de dar la batalla para lo que se viene. Y en ese sentido sí, me parece que Tayana nos representa profundamente, que Tayana ha gestionado, ¿no? Desde su rol de relaciones internacionales, desde su rol de articulación política. Me parece que es una persona que sabe cómo construir consensos y que es el rol que tendrá seguramente en las cámaras, ¿no? Voy a querer cambiar de frente, salir un poco del peronismo y preguntarte por la lista opositora, por esta idea de polarización. ¿Qué opinión tenés de ella? O sea, de Alán como principal opositor en el Consejo Deliberante y a Adorni, que me parece un personajazo. ¿Qué opinión tenés? Bueno, a Adorni no lo conocemos tanto. Una cosa que he visto en una entrevista que le hicieron hace poquito es que es un admirador de Menem. Tiene un reloj con la cara de Menem, que dice que fue su presidente preferido antes de conocer a Milei. Y eso es una declaración de principios. La verdad es que no necesitamos mucho más para saber qué tipo de modelo va a defender, ¿no? Si vieron la serie Menem últimamente, saben lo que fue, por ejemplo, todo lo que fue la etapa de privatizaciones, ¿no? Saquear al país, entregándole todo, ¿no? Hay una escena que para mí es paradigmática de esa serie, que es cuando Alzogaray vende Entel, ¿no? el servicio de telecomunicaciones, no pensando en las comunicaciones como un derecho, y dice, bueno, quieren subir 400% la tarifa, entregales todo. Se quieren quedar con los bienes del Estado, entregales todo.
¿no? Lo único que no le vamos a entregar es la deuda. De la deuda no vamos a hacer cargo. Bueno, ese modelo es el de Menem. Entonces, alguien que anda con la bandera de Menem, en principio, me parece que ya sabemos cuál es el proyecto. Y a Alan sí lo conocemos. Alan, bueno, viene del sector del PRO, de Patricia Bullrich. Es un modelo que ya gobernó esta ciudad, ¿no? Es el modelo de Julio Garro. Es el modelo que dejó esta ciudad en la situación en la que, bueno, descontrol, desorden, injusticias por todos lados, negocios que no responden al interés mayoritario. Digo, yo creo que Alan representa el modelo al que no queremos volver en esta ciudad. Y perdóname para terminar ya esta gran entrevista, José, preguntarte qué prioridades ves de acá en adelante que tiene que tener esta gestión municipal. Bueno, en principio yo creo que hay un plan que está en marcha que tiene nuevas etapas, ¿no? Se empieza por las obras para después ver si sobre esas obras se llevan los servicios que hay que mejorar y que es una discusión que que está muy cerca, ¿no? En el calendario porque se vence, por ejemplo, la licitación del servicio de transporte de los colectivos, entonces es una discusión que tenemos que dar. Después, esa planificación tiene que ser justa y sustentable con el ambiente. Digo, y todo eso que hay que ordenar y diseñar tiene que necesariamente escuchar todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha trabajado en la universidad y en los organismos de ciencia que en nuestra ciudad son, bueno, tienen mucho acervo documental, tienen muchas propuestas interesantísimas. Nosotros podemos generar hasta una industria del conocimiento, ¿no? Tenemos que potenciar la industria del conocimiento para que le dé valor agregado a nuestra producción, al sector frutihortícola, al polo industrial, a la conectividad entre el puerto, ¿no? Toda la región se puede favorecer de esa estrategia urbanística y de ordenamiento territorial integral que se construye desde la universidad. Entonces me parece que por ahí el primer punto desde el cual hay que partir es articular la universidad con la gestión municipal y con la región en general. Me parece que hay mucho para trabajar en conjunto, como te decía, consultoras del Estado, ¿no? Consultoras y con participación de la ciudadanía, por supuesto. Nosotros eso también valoro mucho de la gestión de Julio Alac, que es que vuelvan las juntas comunales, que los vecinos, los clubes, las bibliotecas populares, las escuelas, las organizaciones políticas, las organizaciones civiles, sean parte de la gestión de sus espacios públicos y sean parte de la gestión de la decisión de cuáles son las prioridades de cada territorio, que a veces son muy distintas. Entonces yo creo que un municipio participativo, un municipio que consulte con la sociedad y con la universidad, tiene que ser prioridad y que nosotros podemos crear un montón de herramientas de cogestión al respecto. Después también pienso que tenemos que mejorar los servicios públicos, hay una deuda histórica respecto a eso. No puede ser que las familias estén gastando un 50% de su sueldo, de su salario, en pagar los servicios. Tienen que tener auditorías, tienen que tener control estatal, tienen que ser eficientes, ¿no? Yo te lo digo viniendo de Parque Sicardi, que es un lugar que tiene muchas deudas al respecto. Nosotros no tenemos conectividad, o sea, nosotros si en una emergencia se corta la luz, no nos podemos comunicar, no podemos llamar a una ambulancia. Los servicios de salud y bomberos están lejos, ¿no? Tardan en llegar, muchas veces además las calles son inaccesibles, por lo cual, digo, toda esa complejidad que genera el ordenamiento desordenado, ¿no? Porque esta ciudad se extendió mucho, no fue acompañada de esos servicios, ¿no? Y eso necesitamos generar proyectos al respecto. Y en tercer lugar te diría que también es muy importante en una ciudad que todavía le duele lo que pasó en 2013, la inundación, que nosotros necesitamos ser más conscientes de nuestro ambiente, de cómo evitar riesgos, cómo reducir riesgos y cómo también reaccionar ante emergencias. Y para eso tenemos que dar cuenta de que, bueno, hay una necesidad también de preservar los espacios verdes,
para que sean superficies inundables, ¿no? Si nosotros ponemos cemento adelante, enfrente de todos los espacios verdes, bueno, reduce la capacidad de mitigar esas inundaciones. Y además tenemos la potencialidad de armar zonas recreativas, ¿no? Recreativas, parques naturales. Vuelvo al caso de Sicardi, nosotros tenemos ahí un curso de agua no contaminado, o el menos contaminado de la provincia, según se indica, que es el Arroyo del Pescado, que es una zona que hoy está en riesgo, porque como no hay regulación, ahora hay una cautelar que frena la urbanización, pero que mucho tiempo sufrió bueno, ocupaciones que además luego le van a traer un problema a la gente, ¿no? Porque vive en zonas inundables. O sea, en realidad hay loteos que no deberían suceder, que el Estado tiene que fiscalizar que no sucedan, porque nos ponen en riesgo a todos, pero sobre todo a los que viven en esos lugares. Entonces yo creo que las cuestiones ambientales son prioridad para que este municipio le ponga la lupa. Bueno, genial, José. Agradecerte por el espacio, por el tiempo que tuviste y que nos diste para hacer la nota. Agradecerle a Tommy que produce. Suscríbanse, den like, comenten, activen la campanita. Sigan a La Platajera en Instagram. Gracias, amigo, me estaba olvidando. Y nos vemos en un próximo programa. Gracias.